Hay monedas que, bueno, sirven para comprar cosas. Y luego están las que cambian el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una sola moneda española que hizo mucho más que comprar mercancías. Fue la que tejió nada menos que la primera red económica global, conectando continentes durante más de 300 años. Esta es, ni más ni menos, que la increíble historia del Real de A8. Y para empezar, una pregunta que seguro que da que pensar. La mayoría de la gente cree que el símbolo del dólar es algo puramente estadounidense, ¿verdad? Pero, ¿y si su origen estuviera grabado en el diseño de una moneda española de hace casi 300 años? Vamos a sumergirnos en esta historia porque, de verdad, la respuesta es fascinante. Para entender la importancia del Real de A8, primero tenemos que ver qué problema vino a solucionar. Porque antes de que existiera el comercio en el gigantesco imperio español, se basaba en monedas, acuñadas de una forma bastante, digamos, rudimentaria. A ver, fijémonos bien. A la izquierda tenemos las antiguas macuquinas. Se hacían a martillazos, literalmente. Por eso eran tan irregulares y, claro, tan fáciles de recortar. La gente limaba los bordes para quedarse con un poquito de plata y esto, lógicamente, le restaba valor y generaba una desconfianza tremenda. Pero a la derecha está la solución. El columnario, que apareció en 1732. Una auténtica maravilla tecnológica para su época. El columnario era perfecto, perfectamente redondo, y tenía un cordoncillo grabado en el borde que hacía imposible recortarlo sin que se notara al instante. Esta innovación era la clave, garantizaba su peso y su valor, y la convirtió en la moneda más fiable y por tanto más deseada del mundo. Se acuñaban sobre todo en las grandes cecas americanas, como las de México, Potosí y Lima. Y el diseño era toda una declaración de poder. Esos dos globos representaban los dos mundos, el viejo y el nuevo, unidos bajo la corona española. Y a los lados, las columnas de Hércules, que eran el límite del mundo antiguo, con ese lema plus ultra, más allá, que básicamente proclamaba la ambición global del imperio. Y por si fuera poco, justo encima de los globos, una frase en latín, utraque unum, que significa ambos son uno. Este era el mensaje central de la corona. Los territorios de Europa y de América no eran cosas distintas, no eran colonias, eran partes de un único imperio. Una idea potentísima grabada en plata para que todo el mundo la viera. Vale, pero ¿cómo llegó esta moneda a ser la primera divisa mundial? Pues necesitaba un vehículo para viajar. Y ese vehículo fue una de las rutas comerciales más legendarias de toda la historia, el Galeón de Manila. Durante 2 siglos y medio, esta ruta fue, en la práctica, una autopista de la plata. No es que uniera solo 2 puertos, no, es que conectaba la economía de toda América con la de Asia, creando por primera vez en la historia un circuito comercial que era de verdad mundial. El sistema era sencillo, pero absolutamente revolucionario. La plata de las minas americanas se convertía en reales de A8, se cargaba en los galeones en Acapulco y cruzaba el Pacífico hasta Manila. Allí, los comerciantes chinos la esperaban como agua de mayo para cambiarla por sedas, porcelanas, especias, productos que luego hacían el viaje de vuelta a América y de ahí a Europa. Y aquí está la clave de todo el asunto. La economía china de la época funcionaba casi exclusivamente con plata. Pero China no tenía grandes minas de plata, así que su gigantesca economía dependía de una fuente exterior. ¿Qué pasó? Pues que el Real de A8, con esa calidad y esa fiabilidad que ya hemos visto, se convirtió en la llave maestra que abría las puertas del gigantesco mercado chino. Este dominio global dejó una herencia que, increíblemente, llega hasta nuestros días, y lo hace en la moneda más poderosa del mundo actual. Ahora vamos a ver cómo se conecta todo esto. Durante sus primeras décadas como país, Estados Unidos no tenía una moneda propia que fuera fuerte. Así que, para las transacciones importantes, ¿en qué moneda confiaban? Pues en el Real de A8, al que llamaban directamente Spanish Dollar, el dólar español. De hecho, fue moneda de curso legal allí hasta bien entrado el siglo XIX. Volvamos un momento al diseño de la moneda. Hay que fijarse muy bien en este elemento, las 2 columnas con esa banda que la rodea. Este pequeño detalle, que podría parecer simple decoración, es la clave de todo un legado visual que llega hasta hoy. Si aislamos las columnas y la banda, empezamos a ver una forma que nos resulta bastante familiar, ¿a que sí? En los libros de contabilidad de la época, los comerciantes empezaron a dibujar este símbolo como una abreviatura de pesos. Y claro, con el tiempo, con las prisas, al escribir a mano, esas 2 columnas y esa banda se acabaron fusionando en un solo trazo, mucho más rápido de dibujar. Y ¡zas! Ahí lo tenemos, así de simple. Así nació el símbolo del dólar, el dólar. Es literalmente un descendiente directo del diseño del Real de A8 español.
Pero ojo, que su influencia no se quedó solo en Estados Unidos. El real de A8 fue el estándar, el modelo sobre el que se crearon muchas otras monedas importantes en todo el mundo. El tael chino, el yen japonés, el won coreano, todos basaron sus sistemas en esta pieza de plata española. Se consolidó, sin duda, como la primera moneda universal de la historia. El impacto de esta moneda va muchísimo más allá de ser una pieza de coleccionista. Representa un capítulo fundamental de la historia económica mundial, un capítulo en el que España, desde luego, fue la protagonista. Estos datos son una pasada. Nos muestran el valor del comercio entre Manila y Acapulco incluso después de que la ruta oficial del galeón terminara en 1815. En solo 3 años, casi 1.400.000 pesos. Pero lo más interesante es la proporción. Más del 93% de ese valor eran mercancías de China e India. Esto lo que demuestra es la increíble solidez del sistema comercial global que España había construido. Esta cita de la catedrática María Ruiz Trapero lo resume a la perfección. No ha habido otra moneda en la historia que haya dominado la economía mundial de una forma tan abrumadora y durante tanto tiempo. Era sencillamente la divisa de referencia. Si querías participar en el comercio mundial, en cualquiera de los 5 continentes, la necesitabas. En definitiva, el real de A8 no era solo un trozo de plata, fue el motor que puso en marcha la primera globalización. Fue el idioma común que conectó el mundo como nunca se había hecho antes. La próxima vez que veamos el símbolo del dólar, vale la pena recordar que no es solo dinero, es el eco de un imperio, un vestigio de esa primera red global, y la prueba de que una sola moneda, forjada en plata española, cambió el mundo para siempre.